Y he titulado este mensaje El diseño pensado. Saben que hace un tiempo me pasó que iba en el colectivo y iba con mis auriculares ahí escuchando musiquita y demás, y enfrente mío se sienta un chico con uno de esos cubos Rubik. ¿Los conocen? ¿Podés poner la imagen? Yo traje, ahí está. Un cubo de estos, ¿sí? El chico estaba con sus auriculares ahí, se movía así y demás. Y yo veía que él movía así las piezas y demás. Y es muy loco, nunca supe cómo se hace, si alguien sabe después me explica. Pero es muy loco cómo desde mi punto de vista, cada movimiento que él hacía, cada giro, cada cosa que hacía con el cubo, carecía totalmente de sentido, porque yo veía que las caras quedaban mal, o sea, no quedaban, y cada giro quedaba como que lo desacomodaba más, pero de repente empezaba a dar giros y el cubo terminaba hecho. ¡Wow! Y el tipo lo miraba, y lo que más me llamó la atención fue que una vez que lo terminó, lo empezó a desarmar. Lo empezó a desarmar, y yo decía, qué flagelo, o sea, por favor, ya está, ya lo completaste, listo, para mí es un juego que se hace una vez. No, lo empezó a desarmar de vuelta y lo volvió a armar. Y lo volví a girar hasta que lo volví a armar y lo volví a desarmar. Y yo decía, wow, qué locura, claro, esto no se termina nunca más. Porque el cubo estaba perfectamente resuelto, sin embargo, él lo seguía desarmando y lo volvía a armar. Muchas veces, mis hermanos, miramos nuestra vida como yo miraba a este chico, con el cubo, ¿no? Con el cubo Rubik. Vemos que Dios da giros inesperados, que nos desacomoda, que desacomoda cosas que creíamos que ya estaban terminadas, que ya estaban en su lugar, y lo deshace de repente, ¿no? Desde nuestra perspectiva, lo que pasa muchas veces es que decimos, ya está, esto no tiene sentido, mi vida se terminó, ya no hay más nada que hacer. Pero detrás de cada movimiento de nuestro Dios en nuestra vida, hay un propósito. ¿Saben qué? Hace miles de años, el profeta Jeremías fue enviado a un lugar donde Dios quería enseñarle exactamente esto. No como con un cubo Rubik, sino en una mesa de un alfarero. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia o a encenderla en Jeremías 18. Te voy a dar unos momentitos y cuando lo tengas me gritas un fuerte amén, como hacemos siempre. Jeremías 18, del 1 al 6 vamos a leer. Amén, bien, vamos cayendo como la llovizna. Jeremías 18 del 1 al 6, si no lo tenés lo vamos a pasar acá también, no hay problema. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, ¿sí? En la NTV. 18 del 1 al 6. ¿Lo tienen? Amén, buenísimo. Vamos a pasar a la lectura entonces. Dice la palabra del Señor. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel. Acá podés reemplazar Israel por tu nombre. Wow, ¿no? Oh Israel. ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Uf. Al igual que el armador de este cubo Rubik desconocido, que ya no volví a ver nunca más, pero cada tanto me aparecen ahí en los shorts de gente que lo resuelve rápido, se ve que el algoritmo sabe que me intriga demasiado. Al igual que aquel que arma un cubo Rubik y conoce el mecanismo y conoce cada giro, nuestro Dios, el alfarero, conoce la composición exacta del barro con el que trabaja. Y cuando el alfarero deshace esa vasija en esa rueda, no lo hace para destruirla, sino porque Él tiene en mente un diseño pensado que nosotros aún no podemos ver. Y hoy vamos a aprender 3 características
del alfarero que van a cambiar nuestra forma de ver los procesos que tenemos en nuestra vida. Y vamos rápidamente a la característica número 1, y esa es que el alfarero es dueño y soberano del proceso. La primera característica que vemos es que el alfarero es el dueño absoluto y quien toma toda la iniciativa en el proceso. En Juan 15, 16, el mismo Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esto tiene una connotación hermosa con lo que estamos aprendiendo, porque el alfarero es el encargado de ir a recolectar ese barro. Y por excavaciones arqueológicas y demás, se entiende que el alfarero iba con sus ayudantes a un valle. Esto era en Judá, ¿no? Iba a un valle donde estaban arroyos secos y de repente seleccionaban de ese lugar la arcilla, el barro, para transportarla. Y la sacaban del fondo del barro, sacaban barro y lo llevaban a una bóveda. Y resulta que en esa bóveda lo ponían en piletones, lo purificaban. Dice que agarraban esos cuadrados de arcilla, los ponían en piletas, lo desarmaban y le tiraban agua. ¿Para qué? Para que la arcilla, el barro, quede arriba y todas las impurezas queden abajo. El mismo alfarero era el encargado de purificarnos, así como nuestro Señor nos purifica a nosotros. Una vez que la arcilla, el barro, quedaba arriba, había un colado, se agarraba lo que flotaba para que quede lo más puro posible y se llevaba a una bóveda donde se almacenaba para que tome la humedad, para que fermente y tome esa elasticidad necesaria para poder ser trabajado. Y luego llegamos a donde hoy leímos. Ese barro es puesto en un torno con 2 piedras que giran y el alfarero con sus manos nos amasa. También hay un proceso donde el barro es pisoteado, donde es pisoteado por el alfarero y también amasado con sus manos para poder ponerlo en ese torno. ¿Qué quiero decir con todo esto? En pocas palabras, iglesias, el alfarero es quien nos sacó del barro, nos dio vida, nos procesa, nos santifica para que seamos instrumentos en sus manos. El alfarero es quien fue al fondo del barro para sacarnos y poder entrar en un proceso para que Él pueda utilizarnos, mis hermanos, para que Él pueda darnos forma. Ahora quiero hacerte una consulta. ¿De dónde te sacó el Señor? Es necesario que recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Dónde estabas cuando Dios susurró tu nombre? Es necesario recordar ese momento. ¿Dónde estaba tu vida cuando el Señor vino a tu vida? Cuando te llamó. ¿En qué estado estabas? Y seguramente me digas: Lucas, realmente el estado en el que estaba era deplorable. Lucas, realmente el estado en el que me encontró el Señor era empeorado. No había manera de empeorarlo. Porque el Señor llega a nuestras vidas muchas veces cuando estamos en el fondo, mis hermanos, embarrados hasta la nuca. Ahora quiero consultarte: ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? Porque tal vez estás en el momento en donde el Señor está llegando a tu vida y reconoces todo esto, decís: Lucas, estoy embarrado. Lucas, estoy en el fondo del barro. Es necesario que recordemos dónde estamos y de dónde nos ha sacado el Señor, mis hermanos. ¿Dónde estás hoy, iglesia? Porque el gran problema surge cuando el barro intenta discutir con las manos del alfarero y olvida quién es el creador. El barro se olvida que es barro. ¿Y qué pasa? Esto lo vemos en la palabra en muchas ocasiones y lo vemos acá en Israel también, porque resulta que Israel había sido rescatado por el Señor, había tenido victorias, había tenido derrotas, había visto milagros de parte del Señor, ya se habían establecido como nación, tenían su templo donde adoraban al Señor y estaban en su lugar seguro. Dice que ellos estaban seguros porque decían: hasta el templo acá, yo estoy en el templo, el Señor está conmigo. Sin embargo, su estilo de vida reflejaba todo lo contrario. Y muchas veces el barro
se discutía con el alfarero. Lo vemos en Isaías. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con el Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole detente, lo estás haciendo mal? Porque Israel básicamente le estaba diciendo eso a Jesús. Le estaba diciendo eso a Dios. Y muchas veces le reprochamos a nuestro Dios cómo somos, sin darnos cuenta que estamos en medio de un proceso con Él. Y le decimos, a mí me hubiese gustado ser de tal o cual manera, me hubiese gustado tener tal o cual familia, me hubiese gustado tener tal o cual trabajo, me hubiese gustado que esté todo resuelto, y olvidamos que estamos siendo formados por el Señor. Olvidamos que estamos siendo formados por Él. El alfarero tiene el derecho, la sabiduría y la soberanía. No discutamos con sus manos, reconozcamos nuestra posición delante de Dios, porque su sabiduría es infinita y su paciencia también. Y eso me lleva a la característica número 2. Así que voy a invitar a que pueda pasar la vasija. Ahí está entrando la vasija. Aplaudían a la vasija. Ella es una vasija perfecta, obviamente. Ahí está. Y hemos traído una vasija ahí con un esfuerzo de producción. Yo noto risas que no me están gustando. ¿Sí? No la escuches, mamita. Característica número 2. El alfarero es paciente. Gloria a Dios por eso. Él no te desecha, Él vuelve a empezar, como vemos acá en esta parábola viviente. Pero la vasija que estaba formando no resultó como Él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Observemos que utiliza el mismo barro, no lo desecha y agarra otro, sino que agarra el mismo barro que se echó a perder en sus manos y vuelve a comenzar la obra. Eso es muestra de la paciencia que nuestro Dios tiene con cada uno de nosotros en medio del proceso, mi hermano. Así que si hoy tropezaste, si hoy estás mirando para otro lado, si hoy el pecado te está sobrepasando, déjame decirte, el Señor quiere volver a comenzar. Cualquier ser humano hubiese tirado ese pedazo de barro y hubiese empezado de nuevo, porque la paciencia nuestra no dura nada, no existe casi, pero su paciencia es inagotable cuando estamos en proceso con el Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando bajo nuestro punto de vista todo está como debería estar y de repente viene el alfarero y te aplasta y dice, no, quiero volver a empezar? ¿Qué pasa cuando nuestra vida, que parecía que tomaba el rumbo que nosotros queríamos, el alfarero la toma con sus manos, hace un bollo y vuelve a comenzar, iglesia? Porque cuando estamos tomando forma decimos, ¿no? Wow, el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor, gloria a Dios, sí, siempre es bueno, Dios es bueno, siempre bueno, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero de repente el alfarero empieza a amasar de vuelta. Y esas proclamaciones muchas veces de nuestra vida desaparecen. Sin embargo, esas manos del alfarero volviendo a amasar no vienen de un alfarero, no vienen de un artesano impaciente o frustrado. Vienen de unas manos de amor, diciendo, me resisto a que tu vida tenga una forma diferente a la que yo diseñé. Me resisto a que tu vida tenga la forma que vos querés. Porque mi forma, dice el Señor, es la forma correcta. Entonces tenemos que estar dispuestos a recibir esas amasadas de parte del alfarero. ¿Y saben qué?
muchas veces nos resistimos a ese amasado. Y puedo ver ese ejemplo de que se echó a perder en sus manos, porque el alfarero no falla, hermanos. Si hay una falla es en el barro, porque muchas veces quedan impurezas. Y cuando el torno gira y se enganchan en las manos del alfarero, la pieza se daña. Y muchas veces esas impurezas son orgullo, es pereza. Muchas veces guardamos esas cosas, ¿no? Las guardamos y no permitimos que el Señor trabaje en nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios se resiste a los soberbios, pero le da gracias a los humildes. ¿Por qué muchas veces nos resistimos al amasado de parte de Dios? ¿Por qué muchas veces no queremos ser procesados y queremos que la vida tome el giro que yo quiero? Y nos resistimos al amasado del alfarero. Y quiero repetir esto, que el alfarero amase nuestra vida es misericordia, es amor, es negarse a que tu vida tome otro rumbo para el cual no fuiste diseñado. Siempre y cuando estés dispuesto a estar en las manos del alfarero. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mientras el barro siga estando húmedo y en sus manos, Él tiene la paciencia de volver a amasar y volver a empezar de nuevo con nuestras vidas. Mientras el barro esté húmedo, hermanos. Porque si el orgullo, la vanagloria, la arrogancia entra a nuestra vida y decimos no quiero, y nos apartamos de las manos del alfarero, el alfarero para manejar el barro humedece el barro, y cuando nos alejamos de ahí el barro se seca y es imposible ser tratado. ¿Y saben cómo termina la historia? Seco y quebrado, como cada vez que nos alejamos de nuestro Dios. Y esto me lleva al punto número 3. El alfarero es fiel a su propósito. El alfarero es infinitamente fiel a su propósito. Él no compromete su diseño final. Él no va a poner su firma ni va a usar para su gloria una vasija que insiste en mantener burbujas de orgullo, pedazos de terquedad. Él no va a poner su sello ahí. Dios le dijo a Jeremías que advierta al pueblo para que cambiara su actitud y se dejara moldear. Pero miren lo que responde el pueblo de Israel más adelante. Jeremías 12 dice, pero ellos respondieron, es en vano, seguiremos nuestros propios planes y cada uno actuará según la terquedad de su malvado corazón. Porque el alfarero es fiel a su propósito, él busca y demanda un barro humilde, húmedo y maleable. El barro solo puede alcanzar el propósito del Creador mientras permanezca en sus manos. Cuando el barro se llena de cinismo, orgullo, terquedad, se sale de esas manos, como vimos recién. Iglesia, Dios es demasiado fiel al diseño que pensó para cada uno de nosotros, que pensó para su iglesia, como para dejarte cómodo en tu dureza. Hay durezas en nuestra vida que necesitan ser purificadas con Él. Y hay algo que me encanta pensar. No sé cuántos vieron las manos de un artesano alguna vez. Están llenas de callos, ¿no? Duras, manos de gente que trabaja, ¿no? Con sus manos. Marcas que dejan el trabajar con el barro, de trabajar con los materiales que trabajan. ¿Y saben qué? Nuestro alfarero tiene sus marcas en sus manos y en sus pies por haber dado su vida por cada uno de nosotros.
Dale un aplauso al Señor. Jesucristo tiene las marcas en sus manos y en sus pies como prueba de la obra de amor más grande jamás realizada. El alfarero no solo se conformó con ser alfarero, sino que se hizo barro para caminar entre nosotros y entregar su vida por cada uno de sus hijos. Sus manos fueron clavadas para rescatarnos del barro. ¿Cómo vamos a dudar de la forma que el Señor quiere darnos si Él mismo vino a caminar con nosotros? Y el Señor no se va a conformar hasta ver a su Hijo reflejado en vos. Y esa es la forma final de una vasija real. El Señor no va a terminar la obra hasta que vea a su Hijo en vos, en su plenitud. Si hoy sentís que tu vida está hecha un bollo o que Dios te desarmó por alguna cuestión, no tengas miedo. Estás en las manos del alfarero. Si sentís que tu corazón se fue secando por rencor, por orgullo, por terquedad, pedile al Espíritu Santo que humedezca ese barro. Que humedezca ese barro. Para rendirte en las manos del gran alfarero. No le tengas miedo a sus manos. No le tengas miedo a las manos del alfarero. Tenele miedo a quedarte seco por no ser tratado por Él. Mis hermanos, hoy el Señor nos invita a estar nuevamente en sus manos, a tomar esa forma que Él diseñó para cada uno de nosotros. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a estar en sus manos? ¿Estás dispuesto a ser tratado por el alfarero? ¿Estás dispuesto a que el alfarero saque toda impureza que no te permita ser formado a su imagen y semejanza? ¿Estás dispuesto? Ponete de pie, vamos a orar.